Muy buenos días para todos. Buenos días también a los que están conectados. Y bueno, estamos en una serie que se llama La victoria más grande de nuestra fe, el perdón. El perdón es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo el perdón reconstruye lo que está roto. Quiero que podamos recapitular un poquito acerca de la serie que estamos hablando. Estamos hablando acerca de una carta muy personal, una carta escrita por el apóstol Pablo, de puño y letra, y esta carta es tan importante, y es tan importante este detalle porque Pablo tenía un grupo de colaboradores, tenía unos escribientes a los cuales él les dictaba lo que ellos tenían que escribir en sus cartas. Pero especialmente esta carta tiene algo muy particular, y es que Pablo la escribió de puño y letra, porque el mensaje que él quería expresar en esta carta era algo donde él quería que Filemón, quien era el que iba a recibir esta carta, pudiera comprender lo que estaba en su corazón y pudiera entender la profundidad de sus palabras. Encontramos entonces tres personajes en esta carta que son Filemón, a quien va dirigida, Onésimo, que era esclavo de Filemón, el cual tuvo un encuentro en Roma con Pablo estando en la cárcel. Onésimo conoce a Pablo y allí se empieza a desencadenar y a gestar esta historia. Y pues Pablo, que es nuestro escritor de la carta. Resulta que en el mundo romano un esclavo fugitivo podía ser azotado o ejecutado. Esa era la situación que tenía Onésimo en ese momento. Onésimo había hecho algo en contra de su amo Filemón, había salido huyendo. La carta no dice explícitamente qué hizo, pero sí nos da unos elementos acerca de qué fue lo que hizo. Y Pablo introduce precisamente la siguiente verdad revolucionaria de esta carta. Al decirle en el versículo 16, ya no como esclavo, sino como hermano amado. Y vemos aquí que el perdón en Cristo rompe jerarquías humanas y reconstruye relaciones en un nuevo nivel, y es un nivel de hermandad espiritual, poniéndonos en un mismo nivel de hermanos en Cristo. Y la idea central de este mensaje, si tú tomas nota, es la siguiente: el perdón no solo libera el corazón, también reconstruye lo que el pecado destruyó. El Evangelio no borra la historia, el Evangelio no borra el pasado, pero sí redime nuestra historia, sí la reescribe y sí la transforma. Entonces quiero que podamos leer precisamente los versículos que vamos a ver en esta mañana, y vamos a leer del versículo 10 al 19. Dice la palabra: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Ahí ya Pablo está expresando precisamente lo que él estaba viendo en Onésimo, lo que él pensaba de Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras estaba aquí en la cárcel. Onésimo no era de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Hubiera querido quedarme con él aquí conmigo mientras estoy preso por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacerlo sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre.
Ya no lo consideres un esclavo, este dato es muy importante en este mensaje, sino algo más que un esclavo. Un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como me recibirías a mí. Si te ha hecho algún daño o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia letra. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Vemos que hay heridas que el tiempo no sana, pero sí la gracia de Dios las puede sanar. Hay relaciones que no se logran reconstruir con palabras, pero sí con el perdón. Y hay momentos donde el Evangelio nos llama a perdonar lo que la razón jamás perdonaría. Y vemos hoy un mundo lleno de personas heridas que hieren a otros, porque eso se vuelve una cadena. ¿Y por qué hieren a otros? Porque nunca han sido sanadas. Vemos producto de esto entonces familias divididas, amistades quebradas, matrimonios congelados en silencios que son prolongados. Y unas grietas tan profundas en el corazón, tan profundas en el alma, que pareciera que nadie ni nada pudiera sanarlas. Y yo sé, no sé si la mayoría, yo creería, me atrevería a decir que todos conocemos el dolor de ser heridos, de ser traicionados. Y conocemos también el desafío que es perdonar. Se nos ha dicho y se nos ha enseñado que perdonar debe ser un estilo de vida. Pero a veces hemos tomado el perdón como algo tal vez a la ligera. Y se los digo porque no se lo había dicho al pastor. Pero cuando yo leí la carta de Filemón, yo dije, está muy cortica, pensé, no te lo dije, pero pensé. Dije, ¿cómo va a sacar una serie de una carta tan corta? Pero haciendo este mensaje y me pasé incluso de tiempo en el primer servicio, espero no hacerlo ahorita, pero estudiando y haciendo este mensaje dije, no, wow, tremendo. O sea, es impresionante y la forma como puedo ver hoy el perdón a través de esta carta es de una forma muy diferente. Y el libro, o más bien esta carta, nos muestra algo extraordinario y es la historia de cómo un corazón transformado por Cristo puede restaurar lo que parecía irreparable. ¿Y por qué lo digo? Porque imagínate que pues Onésimo tiene una misión, ¿no? Tiene que llevar una carta a Filemón, quien era su amo. Y Onésimo no sabe con qué se va a encontrar, porque él estaba huyendo, precisamente se había dirigido a Roma, huyendo de su amo. Y pensaría yo que iba a pasarse toda su vida huyendo de esa situación, de que no fuera preso, de que su amo no lo fuera a encontrar y tuviera que asumir precisamente las consecuencias de los actos que él había hecho. Y quiero hablar precisamente de esas implicaciones que tenía que asumir Filemón al tener este encuentro con Onésimo. En primer lugar, hay unas implicaciones sociales porque perdonar a un esclavo era un acto peligroso. Perdonar a un esclavo fugitivo era algo contracultural y riesgoso porque el Imperio Romano consideraba a los esclavos como una propiedad legal y no como personas. Y mira tan importante las palabras de Pablo cuando lo dice que lo reciba como persona. Ahí lo estaba poniendo como igual,
porque Pablo entendía perfectamente cuáles eran las implicaciones sociales que habían precisamente sobre este hecho que había hecho Onésimo. Pablo conocía y tenía claro cuál era el derecho romano, porque resulta que un esclavo entonces que era fugitivo podía ser azotado. El pastor nos enseñó que marcado en su frente con hierro para que todas las personas supieran el acto de traición que él había cometido, e incluso podía ser ejecutado. Así que los amos que no castigaban a sus esclavos fugitivos eran considerados como débiles e insensatos. Entonces mira ya de entrada lo que le podía esperar a Filemón por esta acción que le está pidiendo Pablo. La cultura romana valoraba la autoridad y el honor del amo por encima de la compasión. No importaba que el esclavo tuviera sentimientos, no importaba absolutamente nada de lo que el esclavo pudiera sentir o pensar, porque no era considerado como una persona. Era algo que se podía usar con unos fines para. Entonces cuando Pablo escribe, recíbelo como a mí mismo, ya no como esclavo, sino como hermano amado, le está pidiendo a Filemón algo radical. Y eso es lo que hace el Evangelio. No sé si a usted le ha pasado, que lee una palabra, un texto, y el Señor te pide algo radical. Y aquí Pablo le estaba pidiendo algo radical a Filemón, le estaba pidiendo renunciar a su derecho y redefinir su relación con Onésimo. Recibir a Onésimo de nuevo era un acto de valentía espiritual, una decisión que podría costarle su reputación, porque Filemón era un hombre acaudalado. Y para él tener una iglesia en su casa, una comunidad en su casa, era porque tenía una propiedad bastante grande, donde podía reunir a una buena comunidad. Así que el riesgo que tenía Filemón era un riesgo real. ¿Por qué? Porque sus vecinos, sus pares, esas personas, aún tal vez sus propios empleados, podrían verlo como alguien que debilita el orden social. ¿Qué van a pensar? ¿Qué podrían pensar de perdonar a esa persona que tanto daño te hizo? Y ponte en el lugar de Filemón si tal vez tú eres una persona que ha sido lastimada por alguien más y te están pidiendo restaurar esa relación. Te están pidiendo que lo vuelvas como a recibir o a aceptar en ese círculo. No era fácil. Y yo veo una aplicación aquí, y es que a veces perdonar no te hará popular, pero te hará semejante a Cristo. Y yo no sé tú a quién te quieres parecer, pero yo me quiero parecer a Cristo. Y como dice Romanos 12:21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. La segunda implicación que yo veo de la decisión que tenía que tomar Filemón al perdonar a Onésimo son unas implicaciones relacionales, porque la herida era real, pero la restitución también. En una cultura donde cancelar es más fácil que reconciliar, el Evangelio nos llama a restaurar lo que está roto. Hoy uno se da cuenta que es muy fácil cancelar y censurar a una persona. ¿De qué manera lo podemos hacer? Tal vez tú has sido de aquellos que dices, yo lo perdono, pero que jamás me vuelva a dirigir la palabra. Yo lo perdono, pero no quiero volvérmelo a encontrar en la vida, que nos crucemos por la misma acera, siquiera que respiremos el mismo aire que se encuentra en este ambiente. Yo lo perdono, pero si esa persona llega a venir a la iglesia, yo me voy. Yo no puedo estar en el mismo lugar. Y son cosas reales. Y decimos que perdonamos. Y yo les confieso que yo he hecho oraciones porque venía a mi mente precisamente
haciendo ese mensaje, venía a mi mente oraciones que yo había hecho, por ejemplo, que yo le decía, bueno, le entregaba todo al Señor, rompía ese ídolo que había hecho esa persona, esa situación, pero yo le decía, Señor, que como está el norte del sur, así estemos con esa persona. Que yo esté en el norte, pero que esa persona esté en el sur, para jamás volvérmela a tener que topar. Y nos determinamos. Yo hacía esas oraciones, se los confieso, soy una pecadora. Igual que ustedes. Aquí todos estamos. Bueno, en fin, no vine a juzgarlos, perdónenme. Realmente este mensaje ha tocado mucho mi corazón, no se imaginan cómo. Pero mira que precisamente en este punto me venía precisamente a mi imagen esta práctica japonés que incluso les pusimos acá la imagen, que es la práctica de un arte japonés que se llama kintsugi. Y este arte significa literalmente unión dorada. Cuando una vasija se rompe, estos artesanos japoneses, en lugar de tirarla, de desecharla, lo que hacen es que a través del oro fundido reparan y unen nuevamente cada parte de esa pieza. Entonces, en lugar de intentar ocultar las grietas, porque qué susto cuando uno de pronto se le rompía algo, una porcelana de los papás, y uno trataba con el Pegastic, no, ese no es fuerte, con el Super Bonder. Sí, trataba uno de que, la pieza quedara súper exacta para que los papás no se dieran cuenta que estaba rota, ¿no? ¿Verdad? Y no dejaba la porcelana. A mí me pasó nuevamente ahí. Entonces, al contrario, el kintsugi lo que hace es coger esa pieza, coge todas sus partes y las empieza a unir parte por parte, pero no con un pegamento, las une con oro y hace que esa pieza se convierta en algo más bello, más valioso y más fuerte que antes. En otras palabras, las grietas no son una vergüenza, son parte de tu historia de restauración, porque tal vez muchos de nosotros somos precisamente esas vasijas de barro, y la palabra lo expresa, que estamos rotos. Y como lo cantábamos, tal vez en 1000 pedazos, pero el perdón de Dios es ese oro que coge todas esas piezas y empieza a unirlas hasta dejar una pieza completamente renovada. Las heridas que pensabas que te inutilizaban se convierten en los lugares donde la gracia brilla hoy con más fuerza. Pablo sabía que Filemón y Onésimo tenían unas grietas grandes en su relación, unas grietas profundas, pero la gracia, el perdón, se iba a convertir en ese oro que iba a unir esas piezas, que las iba nuevamente a reparar. Mira lo que dice Corintios 4:7, segunda de Corintios. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como que frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Dios sabe que nosotros nos podemos quebrar muy fácilmente. Y esto deja claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Somos vasijas frágiles, pero el poder de Dios es restaurador. El oro es ese perdón que nos da un nuevo valor. La tercera implicación que había para Filemón era una implicación espiritual, porque la fe de Filemón sería probada.
Pablo vemos que no lo manda, aunque tenía toda la autoridad para hacerlo como apóstol. Tenía toda la autoridad para hacerlo como su líder espiritual. Pero Pablo le ruega, dice, más bien te ruego por amor. Y usa la palabra ruego, que en griego es parakalo. Y esta palabra implica una petición humilde y amorosa. No es un ruego cualquiera. O sea, el trasfondo que había detrás de esta palabra era una petición humilde, sincera y amorosa que había en el corazón de Pablo. No era una orden apostólica, no era una imposición, era una petición especial que había nacido en lo más profundo del corazón de Pablo. Y Pablo pone la fe de Filemón a prueba y de la siguiente manera, porque pone a Filemón en la siguiente situación. ¿Seguirá Filemón la ley de Roma o la ley del amor? ¿Castigará a Onésimo o encarnará la gracia? Y el perdón sería entonces precisamente para Filemón eso, una prueba de madurez espiritual, porque Filemón, como vemos en los versículos 5 y 7, Filemón era conocido por su amor y por su hospitalidad, pero ahora debía vivir lo que predicaba. Y en las palabras de Pablo le dice, él ya no es un esclavo para ti, es más que un esclavo porque es un hermano amado. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Perdonar para Filemón sería vivir el evangelio públicamente. La casa de Filemón era una casa donde se reunía una iglesia. Y este lugar lo que iba a hacer es que se iba a convertir en el escenario perfecto para que el perdón se hiciera de una manera pública. Era un lugar donde Filemón todo el tiempo estaba siendo observado, sus acciones, sus decisiones, su comportamiento. Y no sé si a ustedes les pasa que cuando la gente sabe que usted es cristiano, usted como que se pone un poquito en estado de alerta, ¿sí? Porque usted tiene que saber cómo se expresa también, ¿sí? Hay que guardar, como nos han enseñado, un testimonio. No podemos ser como son todas las personas porque no haríamos una diferencia, sino que realmente debemos reflejar que Cristo está en nosotros y este era el momento, la prueba, precisamente para que Filemón tuviera la oportunidad de expresar lo que era verdaderamente el perdón. Esas personas que lo observaban estaban ahí para que se respondieran las siguientes preguntas. ¿Cómo respondería un líder cristiano ante la ofensa? ¿Con justicia en este caso, si lo aplicamos a Filemón, con justicia romana o con gracia divina? ¿Cómo respondes tú ante la ofensa? ¿Cómo respondes tú ante la injusticia? ¿Cómo respondes tú cuando alguien te lastima, cuando alguien te juzga, cuando alguien te hace algo malo? ¿Cómo respondes? El hecho de recibir a Onésimo sin represalias era un testimonio vivo del poder del evangelio. Y el perdón de Filemón sería más elocuente en este caso que 1000 sermones. Tal vez tú y yo podemos ser expertos en hablar del perdón, pero cuando nos toca vivirlo, cuando nos toca expresarlo, cuando nos toca hacerlo de la manera como la palabra lo enseña, será que ahí lo vamos a expresar
que ahí se va a ver Cristo? Mateo 18, 21, 22, Pedro pregunta, ¿cuántas veces perdonaré? Y Jesús responde, 70 veces 7. Efesios 4:32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. ¿Por qué? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es un mandato perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados primeramente por Cristo. Y Él no tiene un acta de faltas y de decretos en nuestra contra. Y nos la saca cada rato para que nos estemos acordando de que Él nos ofreció su perdón. Él nos perdonó, lo hizo en la cruz. Murió de la forma más vil y despreciable para que hoy tú y yo podamos estar aquí sentados, podamos tener esperanza, podamos tener un futuro mejor, podamos tener unas promesas maravillosas, pero también podamos asumir los desafíos y las pruebas con la madurez espiritual que Él espera que nosotros tengamos. Y mira lo que dice Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdónense los unos a los otros. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Dios no mide tu fe por cuánta Biblia tú sabes, sino por cuánta gracia muestras cuando te hieren. Porque a veces parecemos, decimos y nos mofamos tal vez, y creemos que somos personas que conocemos mucho de la palabra, pero a la hora de aplicarla, mira, cero. Cero. No hay amor, no hay misericordia, no hay compasión, no hay perdón. Oramos de formas que yo creo que el Señor apenas se rasca la cabeza como, ¿es en serio? ¿Cómo está el norte del sur? ¿De verdad? Pero estamos en Ibagué. Y en Ibagué es imposible no encontrarse con las personas, ¿verdad? Hay algo especial en ese versículo que les acabé de leer de Colosenses, porque al parecer tanto la carta de Filemón como la carta de Colosenses fueron escritas como en el mismo tiempo, fueron enviadas al parecer al mismo tiempo también. Y Filemón tenía que leer esa carta de Colosenses y tenía que leérsela a toda esa audiencia, a todas esas personas que se congregaban en su casa. Entonces Filemón tenía que leer y tenía que leer esta carta delante de Onésimo también, porque Onésimo llevaba precisamente esta carta para que fuera leída a esta comunidad. Entonces imagínate qué tal Filemón con una actitud tal vez como la de nosotros a veces leyendo, sean comprensivos con las faltas de los demás. Y mira a Onésimo como, ¿es en serio? Y perdónense los unos a los otros. Bueno, qué pereza y con este man ahí. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes también deben perdonar a otros. Y mira a Onésimo como, yo no creo que él tuviera esa actitud, ¿verdad? Por eso Pablo, y parece, ¿sí? Dentro de los comentarios bíblicos que uno encuentra, parece que precisamente este versículo fue inspirado por la situación de Filemón y de Onésimo. Pablo le da un mensaje a toda la iglesia inspirado en una situación particular y era la situación de Filemón y de Onésimo. ¿Y quién tenía que leer esa carta? Filemón. Entonces Pablo lo que hace es preparar el corazón de Filemón para que en el momento en el que ese mensaje sea impartido a esa comunidad, haya sanidad en el corazón de Filemón y Filemón pueda expresar de manera sincera esas palabras que venían de parte del apóstol Pablo. Y con amor pudiera él decir,
sean comprensivos, y tal vez teniendo a Onésimo, no sé, a sus pies o sentado o al lado suyo, y pudiera decir entonces, sean comprensivos con las faltas de los demás. Y en lugar de mirar a Onésimo con desprecio, pudiera mirarlo con ojos de amor, con ojos de compasión, entendiendo la profundidad de este mensaje. La cuarta implicación que encuentro son las implicaciones teológicas, y es que el perdón redefine la identidad. Porque Pablo pide algo teológicamente profundo, porque le dice ya no como esclavo, sino como hermano amado. Y eso significa una revolución espiritual. Filemón ahora debía mirar a Onésimo con los ojos de la gracia, no con los ojos de la ley. Filemón debía renunciar a sus derechos sobre la vida de Onésimo, ahora mirándolo como persona, porque los esclavos no eran considerados personas. Ahora debía mirarlo como hermano, igual, ambos trabajando por la extensión del reino de Dios. Recibirlo como hermano significaba tratarlo como igual, permitirle acceso a la comunión, posiblemente a su iglesia, y reconocer que la cruz iguala a todos como hijos de Dios. Y en este punto yo pensaba precisamente en esos onésimos que hay en mi vida. Y yo decía, ¿qué tal que por esa puerta entrara un onésimo o una onésima? Y que yo tuviera que hacer ese trabajo de discipularle, de ayudarle en su proceso de restauración. Que fuera esa persona que yo le dije en oración a Dios, que como está el norte y el sur, pudiéramos estar nosotros así de distanciados. Con la cual me determiné a decir, perdono, pero no quiero dirigirle la palabra. Perdono, pero no me lo quiero encontrar. Perdono, pero allá esa persona y aquí yo. Y yo pensaba y yo me encontraba con esta carta y con esta palabra, y en lo espiritual yo podía experimentar que el Señor me entregaba esa misma carta de puño y letra, con ese listado de onésimos que puedo tener, con ese listado de personas que me lastimaron, que me pisotearon, que me trataron mal, que me subestimaron, que me hicieron tanto daño, y decirme, recíbelas como un hermano. Eso no fue fácil. No es fácil. Y se me vinieron a la mente porque fue como un flashback de muchas personas. Porque cuando uno trabaja en comunidades, uno está muy expuesto a ser herido. Porque tú estás entregando mucho, pero a veces recibiendo poco o nada. Entonces, fue muy confrontante para mí porque tuve que pensar en eso y decir, ¿realmente estaría preparada, ¿sí?, como Filemón para recibir a esas personas? Y pensaba en cosas tan reales como un lema muy bonito que tenemos nosotros que dice, amamos a Dios y amamos a las personas. Y yo decía, ¿eso es real en mi vida? O sea, digo que amo a Dios,
pero quiero ver a personas tan lejos como pueda de mi vida. Y honestamente yo me sentí bastante hipócrita, muy hipócrita, demasiado. Sentí que se me cayó una máscara, honestamente, de falso perdón, de falsa humildad, de falsa paz. Porque no puede ser que digamos que perdonamos a alguien, pero que al mismo tiempo digamos, no le vuelvo a dirigir la palabra, ni el saludo. Es que si me saluda yo lo ignoro. Y si usted es bueno para voltear los ojos como yo, pues imagínese. Tremendo, ¿no? ¿Qué produjo la salvación en Onésimo? Y esto también es importante porque mira todas las implicaciones que tenía reales, presentes, que vivir precisamente Filemón. Pero también está la otra parte de la historia y es Onésimo. ¿Qué hizo Onésimo? Dijo el pastor, ¿quieren saber qué hizo Onésimo? Al parecer, Onésimo le robó a Filemón. Porque el mismo Pablo expresa y dice que si algo le ha quitado, pues que se lo ponga en su cuenta. Entonces, al parecer, esta expresión es una expresión usada en un contexto económico. Se estaba refiriendo, al parecer, a algo económico. O sea, no era algo como si te quitó algo, no sé, emocional, pónmelo a mi cuenta. No, realmente se estaba refiriendo a algo, al parecer, económico, algún bien. Onésimo había robado a Filemón. Y no solamente fue la acción de robarle, sino traicionado, porque el mismo Pablo, expresándose acerca de Filemón, dice que él es un hombre bueno, hospitalario, amoroso. Entonces, al parecer, así también era con sus trabajadores. Por eso fue una traición, era duro lo que había hecho, difícil lo que había hecho Onésimo hacia Filemón. Entonces vemos que Onésimo se encuentra con Pablo y al encontrarse con Pablo se encuentra con Jesús, porque Pablo le presenta el Evangelio, Pablo le presenta a Jesús. Entonces pasa de ser fugitivo a encontrado. Y en medio de esas conversaciones, entonces Onésimo, Pablo le dice, bueno, ¿y tú de dónde vienes? No, de Colosas. Ay, ¿en serio, Colosas? Yo allá conozco, tengo varios conocidos. ¿Y qué fue lo que hiciste? No, pues es que imagínense que le robé a mi amo. ¿Cómo así? ¿Y quién es su amo? No, mi amo se llama Filemón. ¿Filemón? ¿En serio? Él tiene una iglesia en Colosas. Él también es mi discípulo. Y se desarrolla todo este tema. Entonces vemos que Onésimo huyó de su amo, pero fue encontrado por su Salvador. Y en segundo lugar vemos que Onésimo pasó de ser esclavo a ser hijo. Mira cómo le cambió radicalmente su vida. Su identidad cambió de ser propiedad, pasó a ser familia. Onésimo nació de nuevo bajo su ministerio, bajo el ministerio de Pablo. En tercer lugar, pasó de ser culpable a ser reconciliador, a ser reconciliado en su relación con Filemón. Pasó de ser ladrón a colaborador, porque ahora Onésimo, o expresa Pablo, antes Onésimo no te fue de mucha ayuda, pero ahora nos es útil a los dos. Pasó de ser fugitivo a líder, porque en la carta de los Colosenses Pablo menciona a Onésimo, diciendo en el capítulo 4, versículo 9, él viene con Onésimo, un hermano fiel y muy amado, quien es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que sucede allí. Y resulta que encontré que Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia del siglo II, él menciona que un hombre llamado Onésimo fue obispo en Éfeso. No podemos afirmarlo con absoluta certeza que sea el mismo Onésimo del que estamos hablando en esta ocasión,
pero es muy posible que ese Onésimo sea el mismo esclavo transformado por la gracia de Cristo. Si asumimos esto como un hecho, estaríamos diciendo que Onésimo se volvió en un pastor de iglesia. Y en algunos momentos yo pensaba en esas personas, en mis Onésimos. Y cuando de pronto escuchaba cosas, y les estoy abriendo mi corazón, como, no, es que esa persona no ha podido, no sé, plantarse en una iglesia. Yo decía, ¿sí ve? Es que eso es porque es terrible. Sí, eso es mejor dicho. O sea, si no ha podido es porque es una persona de verdad terrible, terrible. Y sentía, así como decimos nosotros, como un fresquito, así. Qué feo uno cargar con esas cosas en el corazón. Yo te pregunto, ¿qué tal si ese Onésimo un día está aquí parado, enseñándote algo? ¿Qué tal si un día ese Onésimo Dios lo usa y se convierte en tu jefe? La providencia de Dios. El perdón no solo libera a quien perdona, también reconstruye al que fue perdonado. Y Dios, como dice 1 Corintios 1, 27, 28, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Yo hice un cuadrito para que pudiéramos ver así rápidamente el antes y el después de Onésimo. Lo vemos antes entonces como esclavo, cuando se encuentra con Cristo, es hijo. Fugitivo, pasa de ser fugitivo a ser reconciliado. Inútil a ser un siervo útil en el reino de Dios. Culpable, pasa a ser perdonado. Y de ser deshonrado porque iba a estar mucho tiempo, ¿sí?, precisamente huyendo por esa situación, ahora es restaurado. Así que el evangelio no solo cambia tu destino, cambia tu historia. Onésimo huyó como esclavo, pero regresó como hermano. Y encuentro 4 aplicaciones de este mensaje, y la primera es que el perdón reconoce el valor del otro. El verdadero perdón. Porque cuando perdonamos en nuestras fuerzas, lo que queremos es minimizar a esa persona y restarle valor. Pero el verdadero perdón reconoce que el otro tiene valor y que también es un hijo de Dios, y si no conoce a Dios también tiene la necesidad de conocer acerca de Dios. En segundo lugar, el perdón redefine la relación, porque ahora Onésimo iba a ser hermano en Cristo con Filemón. Ahora iban a estar en igualdad de términos, por así decirlo. Y Dios puede usar el dolor, incluso las separaciones y ofensas, para ser el terreno donde Él prepara una restauración más profunda. Y el perdón no siempre restaura la relación como era antes. Y en esto es en lo que muchas veces nosotros nos hemos quedado, pensando en que va a ser lo mismo. Pero el perdón de Dios, cuando entra Dios en acción en ese cuadro, lo que hace es reconstruir en una forma nueva, más profunda y más sana. Hay relaciones que uno dice antes eran perros y gatos, pero cuando ha ocurrido un verdadero perdón, se terminan viendo relaciones más fuertes, más sanas, más unidas. Lo que parecía estar destruido ahora, Dios lo ha reconstruido con sanidad. Así que Dios no solo sana lo roto, Él puede usar lo roto para mostrar su gloria. Y el perdón cancela la deuda, que fue lo que hizo precisamente Pablo con Onésimo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, yo lo pagaré.
Y aquí Pablo refleja el corazón del evangelio, interceder y asumir la deuda del otro, así como el Señor asumió su deuda por nosotros. Quiero que te puedas poner en pie. Y que pensemos en esta frase, y es que solo en Cristo las grietas del alma se convierten en lugares donde brilla la gloria de Dios. Y todos somos aquí vasijas de barro y contenemos un tesoro precioso, que es el tesoro de la salvación, de la presencia de Dios en nuestra vida. Y quizás tú te sientes hoy como esa vasija rota en 1000 pedazos. Traes pedazos de decepción, fragmentos de heridas antiguas, grietas de palabras que nunca debieron decirte, pero el Espíritu Santo quiere recordarte algo hoy. Tú no estás descartada. Eres un proyecto en restauración y cada línea de dolor puede convertirse en una línea dorada de propósito. Quiero que por un momento imagines esta escena, si puedes cerrar ahí tus ojos. Onésimo regresa a Colosas y vuelve al mismo lugar donde falló, el mismo hogar del cual huyó. Cada paso que das una mezcla de fe y temor. Pero en su mano lleva una carta escrita por el apóstol preso y firmada con las palabras de gracia. Pablo no lo envía con condena, sino con restauración. No le dice ve y paga lo que hiciste, le dice ve porque ahora eres un hijo de Dios, eres útil otra vez. Y Filemón, tal vez hay muchos Filemón en este lugar, ese hombre respetado, herido, engañado. Abre el pergamino y lee las palabras que cambiarán su historia. Si te ha hecho daño o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Es como si Pablo dijera: Filemón, recuerda cómo Cristo te perdonó. Ahora haz tú lo mismo. Y en ese momento es cuando el Espíritu Santo actúa en el corazón de Filemón y le permite experimentar esa sanidad en su corazón y le permite cambiar esa visión hacia Onésimo y ya no verlo con ojos de dolor, de traición, de enojo, de rabia. Ahora lo ve como un hermano, porque es la obra del Espíritu Santo actuando en él. Hay personas que aquí hoy se sienten tal vez como Onésimo, que fallaron, se alejaron, cargan unas culpas grandes en su corazón. Pero también hay personas como Filemón que fueron heridas, traicionadas y que han cerrado su corazón, que se han determinado, que han orado de una forma donde han cerrado su corazón hacia esas personas que les han hecho daño. Y hay otros, quizás tú, que fueron heridos no por alguien fuera de la iglesia, sino por la misma iglesia. Serviste, diste tu tiempo, tus dones, tu corazón, tus talentos, tus recursos, y alguien te lastimó, un líder, un pastor, un servidor. Te prometieron apoyo y te dejaron solo. Te juzgaron cuando necesitabas misericordia. Y poco a poco dejaste de servir, dejaste de confiar, dejaste de creer que la iglesia podría ser un lugar seguro otra vez. Y hoy sigues amando a Jesús, pero estás enojado, estás triste, estás alejado de su novia, que es la iglesia. Ya no crees en sus hijos. Ya no crees en la iglesia. Te sientas en el mismo asiento todos los domingos, te congregas,
pero con un muro en el corazón. Y quiero que escuches esto: el enemigo no solo quiere robarte la paz, quiere robarte el propósito, pero Cristo, el Espíritu Santo, está aquí hoy para sanar no solo tu herida, sino también tu llamado. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos con el deseo de que traigas sanidad. Que los que fueron heridos lleven y que llevan en su alma cicatrices de ofensas, rechazos, traiciones. Hoy el Señor te dice: suéltalo. Déjame reconstruir lo que se rompió en ti. Déjame sanarte y recoger cada pedazo de tu alma, de tu corazón, y sanar esas heridas con ese oro puro que es el perdón. Y los que fallaron como Onésimo, que sienten vergüenza y piensan: ya no soy útil, el Señor te dice hoy: yo te hice nuevo y todavía tengo un propósito contigo. Y aquellos que fueron heridos por la iglesia, aquellos que dejaron de servir, que se sienten decepcionados, que ven la iglesia como un lugar inseguro, como un lugar traicionero, como un lugar donde no es bueno servir, hoy el Espíritu Santo te dice: yo no te traje aquí para recordarte el dolor, sino para restaurarte en tu llamado. Porque si el perdón reconstruyó la vida de Onésimo, sanó el corazón de Filemón, también puede reconstruirte y sanarte a ti. No vivas más en la herida. No te quedes sentado en la banca del resentimiento. Cristo quiere levantarte. No solo sanarte, quiere usarte otra vez. Quiere usar esos dones, ese llamado, ese propósito hoy. Hoy es hoy, el día es hoy. El día de la restauración es hoy. Señor Jesús, gracias. Porque tu gracia no solamente nos perdona, sino que reconstruye lo que el dolor destruyó. Hoy, Señor, ese corazón herido, ese corazón de piedra y esos muros que están delante, hoy se caen. Y ese corazón de piedra es reemplazado por un corazón de carne. Esos argumentos son derribados en el nombre de Jesús. Esa voz que te ha hablado a tu corazón, que te está apartando, que te mantiene en la herida, que te mantiene en el pasado, hoy en el nombre de Jesús es silenciada. Señor, hoy tenemos libertad, hoy tenemos sanidad en tu nombre, Jesús. Hoy creo que tú puedes restaurar mis relaciones. Hoy creo que tú puedes sanar mi corazón. Hoy creo que tú me puedes hacer libre. Que tú tomas esa herida, Señor, y la sanas. Que tú me restauras, Señor. Y que tú me permites incluso recibir y ver a esos Onésimos como mis hermanos. Hoy queremos decirte, Señor, que tu bondad nunca nos abandona. Que tú nunca nos decepcionas. Que tú eres maravilloso, Dios.